Buenos días, soy Sayuri Daniela Flores Shipshi. Voy a contar una historia de un familiar. En este caso se trata de mi primo John Gilbert Álvarez Flores, que ya cumplió 9 años el 24 de marzo. Un adelanto es que mi primo desde muy pequeño es muy travieso. Es un niño muy extrovertido. Siempre andaba de acá para allá y no le importaba cuánto se caía. Siempre se levantaba y seguía haciendo travesuras o se golpeaba muy fuerte. Parece como si tuviera vida de gato. Muchas cosas graves le ha pasado, pero sigue aún con vida. Espero que les guste. Todo comenzó cuando mi tía quedó embarazada de mi primo John, y mi abuelita Mamachi ya tenía dos nietas, mi prima Lizette y mi persona. Entonces toda la familia quería que naciera un varoncito, y mi mamá dijo que si naciera varoncito iba a ser su madrina, y así fue. Un 24 de marzo a las 11:06 de la noche nació mi primo John con 3 kilos, talla 45 centímetros. Desde que nació todos estábamos felices con tener a un primo varón, pero total lloraba día y noche. Nadie podía hacerlo calmar. A toda la familia no nos dejaba dormir con tanto llorar. Mis tíos dormían al cambio mientras uno lo andaba moviendo, calmándolo porque no dejaba de llorar. Cuando él tenía 3 meses de nacido, nació otro primo llamado Andy. Él en cambio era muy tranquilo desde que nació. Pasando el tiempo, mi primo sigue llorando hasta que lo bautizaron cuando cumplió 1 año. Le celebraron su cumpleaños y a la vez lo bautizaron. Mi mamá, como dijo que si había un varón iba a ser su madrina, y así fue. Junto al día de su cumpleaños celebraron su bautizo. Después tuvimos una pequeña celebración en su casa con los regalos, la torta, la piñata, la comida, etc. Fue un día muy bonito, pero antes de todo eso les cuento que en la preparación de la comida mis primos como siempre se peleaban entre sí y acabaron llorando y como todos los bebés del mundo se revolcaron en el piso. Pero bueno, así son todos los bebés, ¿qué se puede hacer? Lo bueno es que tuvo un feliz cumpleaños y un lindo bautizo. Después de algunos días, mi primo todavía no sabía caminar. Él caminó cuando tuvo 1 año y 6 meses. Desde entonces caminaba como loco. Se caía hasta que le salga sangre, lloraba, pero un rato nada más. Después de nuevo seguía. A los 4 años, él como es muy movido, se subía al segundo piso escapándose de su mamá. Una vez había subido al segundo piso y se cayó al primer piso. Solamente lloró un rato, pero la familia, pensando que se había roto algún hueso, desesperados le llevaron al hospital de Chancay y le sacaron placas. Lo más sorprendente fue que en las radiografías salía que no tenía ninguna lesión, todo estaba sano. Una vez se cayó con su bicicleta, se había pasado una curva, se rompió su cabeza y le cosieron 8 puntos. Los doctores tienen como 4 veces rota su cabeza, así jugando o saltando altibajos, en una 8 puntos, en otras 5 puntos y en otras veces 6 puntos le cosieron. En uno de ellos el doctor le dice que todas las veces llegas al hospital con la cabeza rota. Tú ya eres caserito acá en el hospital, le bromeó el doctor. No me acuerdo qué día fue, pero cuando me desperté mis papás dijeron que mi primo John se había caído al canal. Les cuento que por su casa había un canal de regadío. Entonces él se había caído y mi tía no se había dado cuenta porque mi tía estaba atendiendo su tienda y había muchos clientes que atender en ese momento. Y como ya se los conté, el canal era muy peligroso porque antes de él ya habían caído muchos más niños por ese canal y se han muerto. Mi primo en un intento de sacar agua del canal con una tina se había caído por la fuerza del agua y en ese momento estaba corriendo mucha agua. Entonces mi primo se fue viajando por el canal sin ningún destino. Menos mal en ese tiempo él era bien flaco y no se hundió tan rápido hasta llegar a una bajada y se había hundido. Por suerte una señora conocida estaba pasteando sus animales al lado del canal y lo vio pasar por el canal al niño. Pidió ayuda, menos mal. Escucharon los señores que trabajaban en la chacra. Lo sacaron pero ya parecía muerto. Pensaron ya estaba muerto. Le dieron primeros auxilios y el niño nada, no reaccionaba. Mientras tanto, su mamá ya se había dado cuenta que el niño no estaba y ya había buscado más de 20 minutos. No lo encontraba en ningún lado de la casa. Corría por el canal, nada, por la pista tampoco, no estaba. Ella sale afuera a ver en dónde estaba y no lo encuentra. Mi tía llamó a mis demás tías para que le ayuden a buscar a mi primo. Pasando unos 15 minutos aproximadamente, no había rastro de mi primo. Y eso, una señora llega corriendo y le dice a mi tía Angélica que había sacado del canal muerto a un niño. Mis tías se desesperaron y corrieron lejos hasta donde estaba él. Después tuvieron que llevar a mi primo al hospital.
porque estaba como ya sin vida. Estaba tieso, no daba ninguna señal de vida. Era como si la vida se le hubiera extinguido en un segundo. No es por mala, pero lo más chistoso fue que en el hospital que llevaron a mi primo John estaba mi mamá, pero ella no sabía que John iba a llegar. Antes de eso, mi mamá estaba esperando su turno para que le atiendan. En cuanto aparece, el doctor le llama a mi mamá, pero después el doctor le dice que había una emergencia. Mi mamá estaba molesta porque de hace rato estaba esperando su turno. Para colmo, por la puerta apareció mi papá cargado con mi primo John. Como les decía, casi sin vida, estaba todo tieso. Mi mamá se sorprendió porque la emergencia era mi primo. Mi papá y mi tía nos contaron que cuando estaban en la ambulancia, la que le estaba revisando les dijo que le hablen, porque los escuchaba. Era como que si él estaba durmiendo, pero su cuerpo no reaccionaba, pero su corazón seguía latiendo. El caso es que la enfermera dijo que era como un método para que los escuche y para que siga luchando por su vida y reaccione. Cuando ya estaban adentro del hospital, cuando le querían mover la pierna o el brazo o algunas otras partes de su cuerpo, era muy difícil, porque todo su cuerpo estaba duro. Su cara estaba de color morado y no respiraba. Después mi papá y mi tía nos contaron que lo llevaron a una incubadora para que se caliente y esperar a que reaccione. Ya pasando algunos días de aquel susto, mi primo se fue recuperando con ayuda de toda la familia. Desde ese entonces sus amigos lo apodaron José Olaya. Ya mi primo cumpliendo los 7 años, no es por mala, pero era muy chistoso escucharlo hablar, porque no sabía pronunciar la R. Y mi papá, como es muy amigable con los niños, y él junto a mi mamá son sus padrinos de John, le hacía practicar la R. Mi papá le decía como por ejemplo, di la palabra loro, él lo decía lolo, la palabra madrina, él lo decía madlina, la palabra rosa lo decía losa, la palabra 33, él lo decía 33. Todas las palabras que decía con R lo cambiaba por L. Y era bien chistoso. Mi papá de broma siempre le decía vamos a practicar la R. Y John como no sabía no quería porque no le salía. Recién este año lo llega a pronunciar correctamente. El año pasado se había tragado una moneda de 5 soles. Había ido con su bicicleta a comprar en una tía que vendía anticucho, pero como fue con su bicicleta y no tuvo bolsillo, él había metido en la boca los 5 soles para que maneje. Entonces se le había atracado y casi muere. Unos señores le habían dado auxilio dándole agua, metiendo sus dedos con desesperación. No sé qué más habrán hecho. La cosa es que lo había pasado. Llega a su casa sin su anticucho y asustado le dice a su mamá que los 5 soles estaban en su barriga y no podía hablar bien. Le llevan al hospital, le sacan placas y lo ven en su estómago. Y el doctor dice que cada vez que vaya al baño que lo revise para que se aseguren que salió, porque si no le iban a hacer cirugía. Pasó como 3 días y dice que salió. Y mi primo, muy chistoso, quiso lavar la plata para que se compre algo. En eso mi tía le gritó cochino diciendo, y mi primo dijo 5 soles, maldito, casi me muero por tu culpa, diciéndolo botó al canal. Y desde ese entonces su apelativo fue Tragamonedas. Un domingo, mis padres, mi hermano y yo siempre íbamos en mi abuelita Mamachi. Cuando llegamos estaba todo normal. Después aparecieron mis dos primos, John y Andy. Ellos estaban diciendo que iban a ir a nadar a una sequía cerca de su casa. Después de un rato, cuando estábamos mis tíos, tías, primas, primos y yo en la cocina de mi abuela Mamachi, escuché que mi primo John estaba llorando y su mamá le estaba diciendo qué le había pasado. Entonces cuando John entra, se estaba tocando la cabeza y mi tía dice que se había roto la cabeza. Toda mi familia fueron a ver su cabeza y yo como chismosa también fui en él. Lo que nos sorprendió a todos fue que su cabeza estaba rota por la mitad, se había cortado la cabeza y estaba que salga sangre. Entonces mi primo John estaba que se toque la cabeza. Mis tíos estaban diciendo para que vaya al hospital y mis primas estaban asombradas y con la boca abierta. Al final a mi primo John lo llevó al hospital mi tía Vilma. Le tuvieron que coser la cabeza. Quedó con el hilo en la cabeza para que cicatrizara. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero continuará. Personajes: John Gilbert Álvarez Flores, Angélica Flores, Crisóstomo, mamá del niño; Mercedes Crisóstomo Jara, abuela Mamachi; Gilbert Flores Crisóstomo y Norma Shixi Almanza, padrinos; Lisette González Flores, Sayuri Flores Shixi y Alexander González Flores, primos; hermanos Flores Crisóstomo, tíos. Gracias.